San Lucas, capítulo 2, nos narra el cumplimiento de la promesa de Dios al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Si tienen la amabilidad, no sé si se pueden prender las luces para vernos, para que puedan leer la Biblia. Si tienen la amabilidad de ir buscando el libro de San Lucas, capítulo 2, van a poder leer ahí un contexto que el escritor nos narra con una exquisitez supina. ¡Oh! Me aprendí el término. El nacimiento con una humildad y una sencillez. Jesús, el Salvador, vino a traer esperanza, redención, no solo a aquellos que estaban cerca para poder escuchar, sino a todos, sin importar su estrato social. El nacimiento fue anunciado primeramente a los pastores, como vimos recién en la obra de teatro tan hermosa, que estaban vigilando ahí, cuidando sus rebaños de ovejitas, como vimos representada en esta tarde, y trajo un mensaje de evangelio accesible para todos, porque justamente el evangelio es accesible para todos. Y el ángel lo primero que le dice es que no temieran, no tengan miedo, porque el nacimiento de Cristo, la novedad era que traía gozo y salvación para toda la humanidad. La Navidad marca el inicio de la paz entre Dios y los hombres. La Navidad es un mensaje que debe ser celebrado y compartido, y muy especialmente por nosotros, los cristianos. El nacimiento de Jesús es la manifestación de amor de Dios, una fuerte señal de esperanza para todos, desde los más humildes hasta los más encumbrados. Aquellos que les gusta estudiar un poquito más la palabra de Dios van a encontrar que desde el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta el primer libro del Nuevo Testamento transcurrieron alrededor de 400 años. El periodo intertestamentario de 400 años también se lo conoce como el periodo de silencio. Es un tiempo que va desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en la Biblia, en el que Dios no habló a sus profetas de manera audible. ¿Sabían eso? Comenzó en Malaquías, como dije, con una advertencia a través de su hombre, del profeta de Dios, Malaquías, que fue uno de los últimos profetas a los cuales Dios le habló en manera audible para comunicar su palabra. Y terminó ese periodo con la llegada de Juan el Bautista, anunciando las buenas nuevas y aquel que iba a venir. Durante ese periodo que les estoy hablando de silencio, el pueblo judío produjo mucha literatura. La Septuaginta es un caso, los libros apócrifos, los rollos del Mar Muerto, hubo muchas escrituras, pero Dios no estaba hablando a través de sus hombres, guardó silencio. Fue una época de cambio y reorganización de los grupos de poderes tradicionales. En esos años predominaron 4 imperios: el babilónico, el persa, el griego y el romano. 400 años de muchísimos cambios en el mundo, pero preparándose para la llegada del Salvador. Pero 400 años de silencio, donde Dios no habló en forma directa a través de sus profetas. ¿Se imaginan lo que es eso, 400 años? Les propongo hacer algo práctico. Y vamos a ponernos de acuerdo. Después Esteban esto lo va a editar y lo va a cortar para que no salgan los silencios. A ver cuánto tiempo podemos guardar silencio a partir de este momento todos ya. Bueno, cortémoslo acá porque ustedes son mucho más respetuosos que en Ramos, evidentemente. Pero díganme si no genera incomodidad, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados al ruido. Estamos acostumbrados a que continuamente estar teniendo en nuestros oídos algún estímulo que nos hace
quizás perder el foco o distraernos o prestar atención, depende de lo que estemos haciendo, pero genera incomodidad, ¿o no? Estás en una reunión de amigos o una charla o una reunión social y de repente, no sé si te ha pasado, por ahí no te ha pasado, pero no hay tema para seguir hablando, ¿no? Y vos decís, ¿qué puedo meter acá? Y no te sentís incómodo, ¿no es cierto? De no tener algo para hablar, algo para decir. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me pasa. Y bueno, comenzás a hablar de distintas cosas, ¿no es cierto? Pero acá encontramos 400 años. Nosotros no duramos ni 5 o 10 segundos en guardar silencio, ¿no es cierto? Qué tremendo. Ahora, si bien Dios no estaba hablando en forma audible, Dios ya había dicho lo que iba a acontecer. Y eso es lo que me gustaría que en este momento podamos juntos descubrir, ver, rever. Seguramente muchos lo han leído, lo han visto, pero acerca del Salvador que ha nacido para todos. Yo lo voy a leer Lucas capítulo 2 en la versión NBI. No importa la versión que tengas, la esencia es la misma, pero si tenés la NBI, acompáñame con la NBI. Seguramente en tu dispositivo estará. Dice así la bendita, gloriosa, infalible palabra de Dios. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. ¿Recuerdan ustedes que dije que había 4 imperios en esos 400 años que habían dominado? El babilónico primero. Para que tengan una idea, el libro de Daniel, han leído seguramente alguna vez el libro de Daniel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Bueno, ahí empezó ya estos momentos en donde Dios estaba preparando los distintos imperios que iban a estar dominando el mundo conocido en aquel entonces, ¿no es cierto? Sigue diciendo la palabra de Dios. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaba allí, se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Para que ustedes puedan seguir una narración en paralelo, pueden leer el libro de Mateo, que también les va a aportar otros detalles de este relato, muy interesante. Pero seguimos aquí en Lucas. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En la versión Reina Valera aquí dice, os traigo nuevas de gran gozo. ¿La tenemos aquí? Ah, qué bueno. Dice que os ha nacido. Quiere decir, a ustedes les ha nacido. A ustedes les traigo buenas noticias que traen gran gozo. Sigue diciendo, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver qué es lo que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con la ley, con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Hago paréntesis acá. No le pregunté al pastor, pero yo estimo que sí. ¿Cuántos de los que somos padres hemos traído a nuestros hijos a presentarlo delante del Señor, a consagrarlo? Quizás en este momento, en medio nuestro, hayas papás que no tuvieron esa oportunidad. Bueno, el domingo que viene hablen con el pastor, no importa la edad que tenga su hijo, hablen con él. Quiero presentar a mi hijo, a mi hija, consagrarlo al Señor. Es lo que debemos hacer, es lo más hermoso que podemos hacer, entregarle al Señor a nuestros hijos y pedir la bendición pastoral sobre nuestros hijos. Por más que ya diga, bueno, pero ya tiene 12 años o más, no importa. Igual que el pastor imponga las manos, que el pastor ore por sus hijos, no importa la edad que tengan. Y cuando vengan los nuevos críos, iba a decir, pero bueno, los nuevos hijos, no esperen mucho en venir, traerlo a la iglesia y presentarlo. En el caso nuestro, tanto Azul como Steve como Emily, la primera salida que hicimos, fuera de lo que es los controles rutinarios de los médicos, fue a la iglesia, traerlo para presentar al Señor a nuestros hijos, y es una bendición hermosa. Así que no pierdan oportunidad. Si tenés chicos que todavía no los presentaste y consagraste al Señor, no dejes pasar una reunión más sin que el pastor pueda presentarlo y orar por tus hijos. Te aseguro que es lo mejor que puedes hacer. Dice la palabra de Dios: también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, sigue diciendo el relato: en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón tomó en sus manos, en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sigue diciendo la palabra de Dios: el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salió del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y llenaba de sabiduría, y gracia de Dios lo acompañaba. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, con humildad recibimos tu palabra, pero también con alegría, gozo. La atesoramos, la guardamos y te pedimos que hables a través de tu Espíritu Santo en este momento a nuestras mentes, nuestros corazones. Que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, darnos revelación, sabiduría, y que hagas la obra que ningún ser humano puede hacer, que es la de traer convicción de pecado a cada corazón.
redención, salvación y vida eterna. Te alabamos, te adoramos y nos preparamos a recibir con gozo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia puede decir amén, amén y amén. Me gustaría ver 5 puntos rápidos para tener un poco de contexto y ver qué más nos enseña la palabra acerca de este relato de Lucas capítulo 2. En primer lugar, señalar el tiempo perfecto del nacimiento de Jesús, que nos habla Lucas capítulo 2, verso del 1 al 7 para los que toman nota. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 44 de Daniel, nos relata cuando Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos habla ya profetizando acerca del nacimiento de Jesús. Miren ustedes, ya en el libro de Daniel decía lo siguiente acerca de Jesús. En los días de estos reyes, está hablando de los reyes de la cuarta monarquía. ¿Se acuerdan ustedes que les había dicho que estaban el imperio babilónico, luego el persa, luego el griego y por último el romano? Daniel está hablando ya de este último periodo de reyes que estaban gobernando del romano, que fue cuando Jesús nació. Y dice, en los días de estos reyes, hablando de esta cuarta monarquía, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Además del tiempo, el contexto profetizado y preparado también. Fue nacido Jesús justamente en el tiempo en donde el imperio romano estaba en auge, cumpliendo la promesa. Jesús nació en Judea, que se había convertido en una provincia del imperio romano y por lo tanto tributaba a Roma también. Y eso se ve claramente porque los judíos estaban grabados con sus impuestos para Roma. El tiempo y el contexto era el bíblicamente profetizado. Y si quieren ir más atrás, aquellos que les gustan escarbar un poquito en la historia bíblica, van a encontrar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el Génesis 49:10, cuando Jacob reúne a sus hijos y él relata su testamento para cada uno de sus hijos. Es grandioso leer eso, cómo Jacob comienza a decir, vos vas a hacer esto, a vos te va a tocar lo otro, vos vas a hacer aquello. Pero en el 49:10 vemos que Jacob le otorga la bendición de los derechos de la primogenitura a Judá, cuando no era Judá a quien le correspondía. Y Jacob dice y establece que en su simiente, sus descendientes en Judá, vivirán en condiciones de superioridad en comparación a sus hermanos hasta que venga Silo, que significa a quién le pertenece, hablando del Mesías, hablando de Jesús. Es interesante que ya en el primer libro de la Biblia vemos que Jacob está hablando acerca del hilo de sangre, el linaje por el cual iba a nacer el Mesías y que vendría a través del linaje de Judá. David es de ese linaje de Judá. Jesús venía de ese linaje real de Judá también. Y Jacob profetizó que todo el mundo se sometería a él, diciendo, y a él se congregarán los pueblos. Estaba hablando del Mesías. Ya en Génesis, la palabra de Dios nos estaba revelando acerca de Jesús. Ahora, el lugar donde nació Jesús también fue profetizado y es significativo. Esta mañana el pastor nos compartió una palabra hermosa en la iglesia, en la reunión a la mañana. Y justamente nos compartió Miqueas, Miqueas 5, verso 2, para aquellos que toman nota, nos dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es hermoso ver esto. Y este es un versículo para que también nosotros lo tengamos claro en nuestra mente. Porque Jesús es Dios. Nació, sí nació, vino a la tierra, se encarnó para traer salvación a nuestras vidas. Pero Él siempre ha sido Dios y es eterno. Porque hay muchos tocando las puertas de la casa, los timbres en los barrios,
diciendo que Jesús ha sido un ser creado, ¿no es cierto, pastor? No, Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Amén. Y acá encontramos en Miqueas que nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es Dios. Y es muy importante que tengamos eso en claro. También lo entendieron así los escribas en Mateo 2:5, y así lo entendió la gente común, como dice en Juan 7:42, que el Mesías iba a nacer en Belén, Belén de Judá. Lo tenían muy en claro los judíos en aquel entonces. Más allá de que el lugar estaba establecido y profetizado ya en la palabra de Dios, el nombre de Belén también tiene algo muy significativo para nosotros, para saber. Belén significa casa de pan. Casa de pan. Un lugar apropiado para que naciera quien es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Belén significa casa de pan. Fíjense cómo todo se va dando en la palabra de Dios. Desde el principio hemos citado Génesis, para acá todas las cosas, las profecías que se fueron dando y se fueron cumpliendo con el nacimiento de nuestro Señor. Otro tema no menor es la providencia divina. José y María debían ser empadronados, como leímos juntos, por orden del emperador, porque eran súbditos del Imperio Romano. Debían ser registrados y empadronados según las familias. Y por eso ellos tuvieron que salir de Nazaret, de la región de Galilea, y subir a Belén, la región de Judá, porque debían ser empadronados de acuerdo al linaje de su familia, donde ellos debían haber nacido, y por eso José tuvo que ir con María a Belén. Qué significativo, ¿no? Justo en ese momento, María iba a tener que dar a luz cuando estaban en Belén, siendo que había sido profetizada que en Belén iba a nacer el Mesías. Belén era la ciudad de David. Ahora vamos al momento maravilloso, más trascendente, que es el alumbramiento de Jesús, el nacimiento, la buena noticia que es anunciada. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante, cuando los primeros destinatarios en tener esa noticia han sido, ¿quiénes? Unos humildes y simples pastores de oveja. Como les dije, si ustedes van al relato paralelo de Mateo, vamos a encontrar a ¿quiénes? A los reyes. Muy bien, ¿quién dijo Reyes Magos? Denle un fuerte aplauso, muy bien. Él me va siguiendo. De la boca de los niños, los que maman, fundaste la alabanza. Miren qué bueno que tenemos acá un predicador próximamente. Gloria a Dios. Ahora, el anuncio de los pastores eran judíos, fue para el pueblo judío. Pero el de los Reyes Magos eran gentiles, no eran judíos. Lo interesante es ver que a su pueblo Dios les habló directamente a través de un ángel. Y a los gentiles, ¿qué les mandó? Una estrella. Y que averigüen, y que busquen, y que indaguen. Y fueron los Reyes Magos a buscar al Salvador, al Mesías que había nacido, al Rey de los judíos. Interesante ver eso también. ¿Por qué? Porque ya sea un pueblo o sea otro pueblo, Dios siempre buscó la manera de hablarles en forma individual y personal. Y este es un mensaje para vos también, que me estás escuchando en este momento. Dios siempre busca la manera de hablarte. Dios siempre está buscando la manera de tocar tu corazón. Dios siempre está buscando la manera de golpear tus emociones, tus sentimientos, para que puedas redireccionar, entender, pueda revelarse y puedas buscar la guía, la dirección de Dios. Ya sea con algo especial como puede ser una estrella que hizo con los Reyes Magos, o presentarse directamente con ángeles para hablar como hizo con los pastorcitos allí en Belén. Dios les habla a cada uno en el idioma con el que estaban familiarizados. Interesante ver eso. ¿Y qué es lo primero que el ángel le dice a estos pastorcitos? Dicen, no tengan miedo, no teman, porque les traigo
nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y ahora hagamos otro ejercicio sencillo. Ahí nomás cuando termina la reunión, no ahora, por favor, abrís tu celular, vas a leer cualquier diario y decime del 1 al 10 cuántas noticias son negativas y si hay alguna noticia positiva. Encendé la televisión, prendé internet, lo que vos quieras, vas a ver que todas las noticias son malas. Difícilmente encontremos una buena noticia. Ahora, somos nosotros los portadores de esa buena noticia que difícilmente la encontremos a otra persona u otro medio comunicando. Y tenemos un mensaje muy especial. Cristo el Señor ha nacido. Cristo el Señor ha nacido hoy. Y eso es un motivo de gran alegría para todo el pueblo. Por eso no debemos mantener en secreto que Jesús ha nacido. Por eso Dios envió no solo un ángel al principio, que imagínense cómo estarían los pastorcitos ahí en el campo cuando de repente se aparece un ángel, sino que el relato bíblico dice que después coros de ángeles, ¿vieron hoy estos hermosos ángeles terrenales que teníamos acá cantando? Bueno, imagínense aún más cantidad y todo el cielo que era de noche iluminándose un resplandor, escuchando ese coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Imagínense, qué espectáculo habría sido eso. Evidentemente, el mensaje que se les estaba dando era un mensaje a toda máquina, a todo ruido. Ellos venían de un silencio de 400 años. Repito, venían de un silencio de 400 años. Y de repente el cielo se abre, se ilumina y imagínense los altavoces de miles y miles de watts cantando, gloria a Dios. ¿Qué pasó acá? No lo podían creer. ¿Eso podría mantenerse oculto? ¿El mensaje del Evangelio es un mensaje secreto? Todo lo contrario. Desde el inicio de la historia del mensaje del Evangelio ha sido a toda voz, a viva voz y para todos el mensaje del Evangelio. Y genera eso una gran alegría porque es la buena noticia que nosotros debemos compartir. Ahora también, además del mensaje, hay una señal que dice el ángel. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esto también nos enseña a nosotros que cada vez que leemos una historia relacionada con Jesús, Jesús sanando, Jesús liberando, Jesús caminando, se distinguió, hizo notable siempre por los ejemplos de humillación. Al punto que él dijo que yo no vine a ser servido, sino vine a servir, ¿no es cierto? Y fíjense cómo Jesús siempre nos mostró desde el momento en que nació esa humildad para nosotros también aprender de eso y manejarnos de esa manera, con esa actitud también, para la gloria de Dios. El mensaje, la señal y la alabanza angelical. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres. Así que de esa manera, al ver eso, estos pastorcitos no iban a tener duda, tenían que estar seguros de que eso era Dios mismo, la gloria de Dios que estaba hablando, esa aparición celestial que venía con ellos con un brillo deslumbrante, era algo que venía para traer gran gozo al pueblo. Ahora vimos lo que la historia profética nos enseña acerca del tiempo, el nacimiento, el lugar de Jesús, como así también cómo el cielo se anunció ese nacimiento. Veamos un instante la respuesta humana a ese nacimiento. Los pastorcitos, nos dice la palabra de Dios, los pastores fueron corriendo a ver si era realmente así lo que el ángel les había dicho, a buscar. Y cuando hallaron al niño, regresaron, dice la palabra de Dios, glorificando y compartieron la buena noticia a todos. Y un poco esa también tiene que ser nuestra respuesta. Desde el momento en que Cristo Jesús vino a salvar y a limpiarnos y a perdonar todos nuestros pecados y a darnos vida y vida eterna, vida en abundancia,
nuestras vidas tienen que ser vidas de alabanza, vidas de adoración, vidas de proclamación constante de la gracia y del favor de Dios. Estos pastorcitos los vieron, amén, gloria a Dios, claro que sí. Estos pastorcitos vieron lo que el Espíritu Santo a través de los ángeles les habían comunicado y constataron ellos todo eso y volvieron proclamando y cantándole a todos lo que habían visto. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Otro punto interesante que por eso les leí es acerca de este hombre que hasta ahora no había sido mencionado, sino en este episodio llamado Simeón. Algunos eruditos que están familiarizados con los escritores judíos han descubierto que en esa época existía realmente Simeón. Claro, si la Biblia lo dice, bueno, pero tenían que constatar que realmente estaba. Era un hombre de gran notoriedad en Jerusalén con dones de profeta. Y aquellos que estudian más dicen que uno de sus hijos fue nada más ni nada menos que Gamaliel. Mirá qué nene. Simeón fue padre. Entonces estaba muy relacionado y muy metido en todo lo que tenía que ver con los asuntos del templo y la adoración. Pero la Biblia nos dice más detalles todavía. Dice que se le había hecho una promesa llena de gracia de que antes de morir vería al Mesías. Eso está en el verso 26 de Lucas 2. Qué hermoso es tener esa palabra de parte de Dios. Qué hermoso es creer que la promesa de Dios se va a cumplir. Y este hombre creyó en esa promesa y Dios fue fiel a cumplir su palabra. En primer lugar nos dice que era una persona justa y devota, justo para con los hombres y devoto para con Dios, y que esperaba la consolación de Israel, es decir, la venida del Mesías. Lo interesante de esto es la oportuna venida de Simeón al templo en el momento justo, exacto, en que Cristo fue presentado, y eso fue también milagroso y está en el verso 27. Justo en ese momento Simeón es impulsado a ir al templo y justo está entrando José, justo está entrando María, justo están llevando al Señor a ser presentado. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Y este hombre nos enseña la palabra de Dios que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Esto es grandioso. Ese mismo momento, cuando José y María trajeron al niño para ser registrado, como si fuera el libro de la iglesia, entre los primogénitos, Simeón entró por dirección del Espíritu Santo en el templo y declaró que Jesús es luz para los gentiles y gloria para Israel. Es así que desde las profecías que compartimos hasta la promesa que Dios había dado a Simeón, podemos ver con seguridad de que Dios ha cumplido fielmente su palabra. No ha faltado ni un ápice de sus buenas promesas. Y hoy alguien tiene que recibir esta palabra. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos en este lugar han recibido en alguna oportunidad alguna palabra de parte de Dios? Ya sea mientras estaban ministrando los pastores, mientras estaban leyendo la palabra de Dios, mientras estaban orando. ¿Cuántos recibieron alguna vez una promesa de parte de Dios? ¿Se ha cumplido esa promesa o todavía no? Aquellos que están esperando, tened la certeza, la seguridad, la tranquilidad, que Dios cumple sus promesas. Alguien que diga amén. Mientras pasa Dami, quiero compartirles una reflexión final. Un Salvador universal, que es el que nosotros predicamos. Porque Jesús vino para todos. Como hemos visto, desde los pastores más humildes hasta los sabios, los reyes que habían venido a buscar a Jesús donde estaba, desde Israel hacia todo el mundo. Su nacimiento es la manifestación de amor y de gracia. Y nuestra respuesta es compartir esas buenas noticias y vivir en la esperanza de la salvación de Jesús. Ahora, para cerrar, volviendo al inicio, hubo un periodo de 400 años de silencio donde la humanidad quedó sin oír la voz de Dios hasta que llegó el tiempo señalado. Nuestras vidas estaban así también, sin escuchar la voz de Dios, hasta que llegó el tiempo. Quiero decirte
que estás en el tiempo de Dios. Quiero decirte que hoy es el día donde la Navidad puede tener un sentido especial y es el nacimiento a una nueva vida por medio de Jesús, el Salvador. A partir de escuchar este mensaje de buenas noticias, se abre para tu vida una oportunidad nueva y para aquellos que la escuchen también. Que hoy sea el día que nazca Jesús en tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Ahí que como estás sentado, inclina tu rostro, cerrá tus ojos. Y quisiera invitarte a hacer una decisión por Cristo si hasta ahora no lo hiciste o hasta ahora no tomaste una decisión con absoluta convicción. Y que puedas orar conmigo de una manera sencilla pero real, genuina en tu corazón, diciendo conmigo: Padre Dios, entrego mi corazón a Cristo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas y errores. Y te invito a que nazcas en mi corazón, para que esta Navidad sea una Navidad en mi vida especialmente, habiendo nacido a una nueva vida para tu gloria. Te doy las gracias y te adoro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien hizo esta oración hoy por primera vez, me gustaría que antes de retirarse puedan acercarse y puedan contarme, porque me gustaría orar por ustedes. O aquellos que están viendo la transmisión de esta palabra también puedan escribirnos y puedan contarnos también. E invitarlos a que el próximo domingo a las 6:45 de la tarde puedan venir a este lugar y recibir más de Dios.